El verdadero problema no es conocer la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad de Dios. Si nosotros queremos conocer la voluntad de alguien, ¿qué hacemos? Pues vamos y le preguntamos, ¿verdad? Cuando llega alguien a la casa y le preguntamos, ¿quieres café o un jugo? Es porque queremos saber su voluntad y esperamos su respuesta. Lo mismo pasa con el Señor. La única forma segura de conocer la voluntad de Dios es conociéndolo a Él por medio de lo que dice su palabra. Entonces, entre más conozcamos al Señor por medio de la lectura de su palabra, al familiarizarnos con este libro y poder llenarnos más de la mente de Dios que está revelada en este libro santo, allí podremos conocer la voluntad de Dios. No hay una fórmula mágica. Por eso vuelvo a repetir, el problema no es tanto conocer la voluntad de Dios, sino ponerla en práctica y por obra. ¿Quieres conocer más la voluntad de Dios? Tenemos que conocer más al Señor pasando tiempo con Él. Y el problema es que muchos creyentes en Cristo hoy en día no estamos dispuestos a esforzarnos y sacar tiempo para conocer más al Señor. Veamos entonces algunos versículos que nos hablan sobre la voluntad de Dios. En primer lugar, vamos a ver cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida espiritual. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Esto es lo que Dios quiere para la vida espiritual de toda persona. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Si hay alguien que está escuchando esto, que no ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, mire, olvídese de estar pensando cuál es la voluntad de Dios para tu vida en otras áreas si todavía no has creído en Cristo, porque el Señor no te va a ayudar a entender su voluntad en otras cosas hasta que no hagas su voluntad en ir a Cristo como un pecador perdido y aceptar la salvación que el que murió en la cruz y dio su sangre puede darte para salvarte. Recuerda, Cristo murió, pero Cristo vive. Él resucitó y Él quiere que tú vengas a Él para ser salvo. Pero la voluntad de Dios en cuanto a la vida espiritual de los que ya somos salvos, ¿cuál es? Bueno, que vengamos al pleno conocimiento de la verdad. Una vez que creímos en el Señor y fuimos salvos, comienza entonces nuestro desarrollo espiritual. El pleno conocimiento de la verdad es el pleno conocimiento de Cristo, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces nuestra meta es conocer más a Cristo. Nuestra meta, la voluntad de Dios para nosotros, es que conozcamos más de la persona de su Hijo. Y otra vez decimos, ¿dónde podemos encontrar ayuda para conocer la voluntad del Señor en Jesucristo? Al conocerle a Él, en su santa palabra. A veces nosotros subestimamos lo que Dios nos ha dado en la Biblia, el tremendo privilegio que tenemos de tener un volumen en nuestras manos que contiene toda la mente de Él para con nosotros. Entonces, primero que nada, la voluntad de Dios para nuestra vida espiritual. Para los que no son salvos, que sean salvos, que crean en Cristo, y para los que ya somos salvos, que crezcamos espiritualmente en el conocimiento de la verdad para conocer más a Jesucristo. En segundo lugar, la voluntad de Dios para nosotros en cuanto a este mundo en el cual vivimos. Bueno, Gálatas capítulo 1, versículo 4 dice que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, la voluntad de Dios para nosotros, en cuanto al mundo, es librarnos del mundo. Fíjense, Dios no quiere que nosotros reformemos el mundo, que cambiemos el mundo. Dios no quiere que el creyente ande involucrado en la política de este mundo, en movimientos sociales, en actos de protesta o de cosas que traten de cambiar. No, no, no. Dios quiere librarnos de ese mundo. Y dice de este presente siglo malo. Está hablando del mundo en el cual vivimos. No solamente que Él nos libra de la condenación eterna, que es algo seguro, sino que Él nos quiere librar de todo lo que este siglo malo involucra. Querida hermana y hermano, que el Señor nos ayude a mantenernos alejados de todas estas cosas del mundo. Hay creyentes jóvenes que me han preguntado recientemente si un creyente puede tener una carrera profesional en el mundo de los deportes. Hermanos, si te metes por ese camino, vas a terminar siendo un esclavo de las cosas del mundo. Vas a tener que dar tu vida completamente a eso. Lo mismo en la política. Lo mismo en la música, en la actuación y en otras cosas que llaman la atención del creyente.
El Señor quiere librarnos de este presente siglo malo, porque dice la palabra de Dios, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Cómo podemos involucrarnos en estas cosas del mundo si vamos a estar siendo fieles al Señor en nuestra vida espiritual? Entonces, en segundo lugar, la voluntad de Dios para nosotros en cuanto al mundo es librarnos de este presente siglo malo. Que el Señor nos ayude para poder así mantener nuestra separación como creyentes y ser más bien sal en la tierra y luz en este mundo. En tercer lugar, la voluntad de Dios en cuanto a nuestros cuerpos. Dijimos que en cuanto a la parte espiritual, la salvación, el crecimiento espiritual al conocer más de Jesucristo. Pero en cuanto a nuestros cuerpos, bueno, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ese punto es bien claro. Dios quiere que nuestros cuerpos sean apartados de toda impureza moral, que es algo tan normal en este mundo. Hermanos, cuando decimos nuestros cuerpos, estamos hablando nuestros ojos, lo que vemos. Estamos hablando de lo que escuchamos, de lo que tocamos. Toda parte de tu cuerpo y mi cuerpo. Todos los miembros de nuestro cuerpo, apartados de la inmoralidad sexual. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Nunca debes preguntarte si es la voluntad de Dios que veas esto o que veas aquello, que escuches esto, que estés en esta situación o en aquella situación. Si tú sabes muy bien que eso va a comprometer tu pureza delante de Dios. Que el Señor nos guarde a los casados para ser fieles a nuestras esposas y a las hermanas a sus esposos. Que el Señor guarde a los solteros, a las viudas, a los que están solos por cualquier circunstancia, para poder preservarse de la inmoralidad sexual que abunda en este mundo. No solamente está hablando de cometer el acto físico de la fornicación, está hablando de cualquier impureza, está hablando de pornografía, está hablando de conversaciones sucias, está hablando de escuchar canciones corrompidas moralmente. La voluntad de Dios es que nos apartemos de eso. Pero también en cuanto a nuestra relación con el Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 16 y 18, nos habla de tres cosas. Dice el versículo 16, estad siempre gozosos. Versículo 17, orad sin cesar. Y versículo 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nuestra relación con el Señor debe estar marcada por estas tres cosas. Primero, gozo. Que podamos mostrar el gozo de la salvación. Aunque estemos en medio de un problema y una dificultad, hermanos, nosotros deberíamos recordar esto. El Señor me salvó de la condenación eterna. El Señor me ha dado tantos privilegios y por lo tanto tener ese gozo. Los hermanos que he conocido, que han pasado por pruebas mucho más grandes que muchos de nosotros algún día vamos a pasar, han sido hermanos que han mostrado que el gozo no es solamente andar riéndose o andar haciendo cosas de manera, como decimos en Venezuela, un bochinche, un relajo. Eso no es gozo. El gozo se refleja de esa satisfacción de poder saber lo que el Señor ha hecho por nosotros. El gozo es algo interno. La alegría es algo externo. Estad siempre gozosos en el Señor. Pero también dice, orad sin cesar. Bueno, así como tenemos que regocijarnos en el Señor, estando siempre gozosos, tenemos también que mantener una actitud de oración. La oración muestra nuestra dependencia con Dios. La oración muestra nuestro deseo de estar con el Señor, de pasar tiempo a solas con Él. Qué hermoso es cuando podemos apartar todo y poder tener un tiempo aparte para orar. Orar sin cesar. Hay tantas razones por las cuales orar, hermanas y hermanos, y usted lo sabe muy bien. Pero en tercer lugar dice, dad gracias en todo. Ser agradecidos. Algo que marca mucho esta generación moderna es la ingratitud. Siempre demandando, siempre creyendo que necesitamos más, que merecemos más, que no hemos recibido suficiente y peleando por recibir más y nunca estar agradecido con lo que tenemos. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todo. Hay algunos que han recibido más que otros. Pero en cualquier caso, recuerde una cosa, hermana y hermano, lo que hemos recibido es lo que el Señor nos ha dado.
Y nuestro contentamiento, nuestra gratitud con el Señor es lo que nos va a dar fuerza para seguir adelante. Entonces, la voluntad de Dios en cuanto a nuestra relación con el Señor es tener gozo por lo que Él nos ha dado, orar siempre al Señor, estar en contacto con Él y ser agradecidos por lo que Él ha podido darnos en nuestra vida. Y por último, ¿cuál es nuestra relación en cuanto a los que no son creyentes, en cuanto a los que no son salvos? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice que haciendo el bien, hagamos callar la ignorancia de los insensatos. Este versículo es bien importante. Los insensatos son aquellas personas que no tienen al Señor, no tienen la salvación. Son insensatos porque no han tenido la sensatez de reconocer que son pecadores y venir a Cristo como su Salvador personal. Estas personas, en su ignorancia, porque no conocen al Señor, muchas veces nos juzgan, nos critican, hablan mal de nosotros. Pero aquí dice la palabra de Dios que haciendo el bien, hagamos callar la ignorancia de estos insensatos. Cuando un creyente da mal testimonio y los inconversos, los no creyentes, hablan mal de nosotros, tienen toda la razón y eso daña el testimonio del Evangelio. Pero cuando un creyente mantiene un buen testimonio, haciendo el bien, es decir, haciendo lo que es correcto delante de Dios, estamos haciéndoles callar en su ignorancia, hacerles callar para que ellos puedan ver que esa joven, ese joven, esa persona mayor, adulto, creyente en Cristo, su vida, su testimonio, no tiene nada que se pueda reprender y por lo tanto eso les haga callar. Y cuando la persona calla, puede comenzar a pensar y decir, ellos tienen algo que nosotros no tenemos y puedan buscar al Señor para ser salvos. Entonces, hermanas y hermanos, recordemos esto, no solamente es conocer la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad de Dios, ponerla por práctica. Y para conocer la voluntad de Dios, recuerden, no hay ningún atajo, no hay ninguna forma mágica de conocer la voluntad de Dios, sino conociendo al Señor y conociéndolo por medio de su palabra.